Hola, hola, mi nombre es Diana Paola Mora Barreto y hoy le voy a hablar sobre la historia de la lingüística y todo lo que se presentó en este proceso. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Los lingüistas intentan responder cuestiones acerca del lenguaje, tales como las formas en las que cambia, evoluciona y el porqué, el significado de muchísimas palabras. Presentaron 4 escrituras fundamentales. La primera, la pictografía, que se presentó en la etapa paleolítico o neolítico. Eran dibujos estilizados que designaban los objetos. La segunda, la escritura ideográfica. Esta escritura fue inventada por los egipcios y aquí se definen los morfemas. La tercera, la escritura silábica. Esta se presentó en el 1500 a.C. La escritura se transforma y cada signo pasa a representar una sílaba. Aquí encontramos el disco de Festos. La cuarta, la escritura fonética, se presentó en el siglo 8 a.C., inventada por los fenicios, que inventaron el alfabeto de 22 caracteres. Las antiguas civilizaciones y su comportamiento y avances en el pensamiento lingüístico. Sumeria y Acadia, Mesopotamia. El proceso de evolución de la escritura en el imperio sumerio fue de la pictografía hacia la cuneiforme, cuyo nombre le viene de la técnica que usaban, consistente en grabar los signos con estiletes de caña en las tablas de arcilla. Este tipo de escritura fue adoptada por los acadios y otros pueblos semitas hacia el 2000 a.C. Acadia conquistó Sumeria e impuso su lenguaje, pero la lengua sumeria se mantuvo casi 2000 años más como lengua de prestigio, y su escritura pasó a representar la lengua acadia, y se presentó un diccionario sumerio-acadio ya al final de la Mesopotamia. A comienzos del segundo milenio antes de Cristo apareció la escritura hebrea, basada en aramea. Sobre el primero, es decir, que se trata de la primera reflexión conocida sobre las diferencias que hay entre las lenguas y la correspondiente dificultad que existe para entenderse, que es la de la Torre de Babel. Sobre el segundo, que se trata del primer ejemplo conocido de la concepción monogenética del origen de la lengua. Según él, Adán creó nombres de los animales, pero fue el Dios el que creó nombres como día, noche, cielo, tierra, mar, etc. Esto significa que según la Biblia la lengua apareció en el mundo antes que el hombre. Se presentó en el 3000 a.C. Tot, señor de la escritura sagrada, lengua y textos conservados. Su escritura, los pictogramas y jeroglíficos utilizaban varios recursos. El primero, empleaban pequeños rasgos que sitúan juntos a los ideogramas. Segundo, emplean signos claves. Y el tercero, ponían juntos al ideograma otros ideogramas. Se cree que desde el 3000 a.C. ya había en China una civilización avanzada. Desde el punto de vista lingüístico, es interesante el estudio de la escritura china, de origen autóctono y mantenida esencialmente igual durante más de 4 milenios. La escritura china es de carácter ideográfico. La mayor parte de las palabras chinas son monomorfemáticas, de estructura aislante. El morfema en chino se representa en el plano de la expresión por una sola sílaba. Esta isla en el mar Egeo puede considerarse la cuna de la civilización europea. Se han hallado jeroglíficos que datan del tercer milenio antes de Cristo, y se sabe que existían 2 tipos de escritura lineal en el 2000 antes de Cristo. Nadie ha podido hasta ahora descifrar la escritura lineal A. Arabia, Fenicia y Judea. Se tienen datos de restos e inscripciones jeroglíficas que datan del segundo milenio antes de Cristo. Desde el primer milenio antes de Cristo, los árabes adoptaron una de las escrituras arameas y formaron la escritura árabe a base de aquella otra. Son los fenicios, grandes marinos y comerciantes, quienes hacia el 5000 a.C. dominaron y colonizaron la costa del mar Mediterráneo. Eran un pueblo muy evolucionado en muchos aspectos, por lo que se supone que fueron también buenos lingüistas. Se sabe que fueron quienes inventaron el alfabeto fonético, aunque solo con los caracteres consonánticos. Al surgir la escritura fonética se suprimieron los ideogramas. Siglos 5 y 6 a.C., en el que vivieron los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles, en su poética, subraya la divisibilidad de la lengua humana en letras, antecedentes en la teoría de la doble articulación de Martinev. Estas letras se dividen en vocales, semivocales y mudas. Grecia ofrece 2 corrientes de investigación lingüísticas: el modelo teórico lógico especulativo y, por otro lado, el modelo filosófico normativo. La gramática griega es por una parte de contenido, de relación de categorías mentales y categorías lingüísticas, y por otra de expresión. Se divide en 4 partes. La prosodia trataba de los sonidos. La etimología se ocupaba del origen de las palabras y de la relación entre los nombres y las cosas. La sintaxis trataba de las frases y la analogía explicaba ciertos elementos lingüísticos. Los romanos, siglo I a.C. Los romanos, junto con los griegos, se consideran precursores directamente de la cultura europea.
Los romanos conocían bien las gramáticas griegas y adoptaron prácticamente todas sus ideas principales, las aplicaron al latín, aunque a veces de manera mecánica y sin tomar en cuenta el carácter distinto de la lengua. En su gramática encontramos hasta una división de los tiempos verbales en perfectos e infectos, que fue la reelaborada unos 2000 años más tarde en la teoría de aspecto verbal. Varrón fue partidario evidente de las analogías. Los romanos mantienen la división de la gramática heredada de los griegos: prosodia, etimología, analogía y sintaxis. Con el verbo confunden voces y clases de verbos, distingue verbos del género activo y pasivo de verbos neutros. Muchísimas gracias.